Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de triángulos, en este caso de las razones trigonométricas aplicadas a triángulos, rectángulos específicamente. Y las razones trigonométricas son 6. Vamos a ver que se aplican específicamente a triángulos, rectángulos. En este caso para el ángulo A tenemos los nombres específicos de este triángulo, que sería hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Son nombres que se han designado para los lados de un triángulo rectángulo y todo depende del ángulo, del punto de vista donde se esté observando. Si nos damos cuenta, cuando es el ángulo C, el cateto opuesto es el que está enfrente y el adyacente el que está al lado. En el caso de cuando es el ángulo A, es exactamente lo contrario. El opuesto sigue siendo el que está enfrente al ángulo A y el adyacente el que está al lado de dicho ángulo, en este caso del ángulo A. Hablando de las razones trigonométricas, decíamos que se aplican específicamente a un triángulo rectángulo. No puede ser otro, a menos que se haga algún tipo de arreglo, pero específicamente es para triángulos rectángulos. La primera de estas razones, las razones son una relación que hay entre los ángulos, entre dos lados y un ángulo de estos triángulos. La primera es el seno y, como les decía, aquí indicamos que específicamente es triángulo rectángulo. Y el seno del ángulo A, en este caso, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y se denota por seno de A, simplemente así, o sin de A, depende como lo querramos escribir. En las calculadoras aparece como sin. Esto no importa si lo dejamos abreviado o no. Simplemente es indicar de qué ángulo se está trabajando, en este caso el seno del ángulo A, porque aquí podría ser también del C o inclusive del B, pero esto sería otro caso particular. Si hablamos del ángulo A, decimos que enfrente de este ángulo hay un lado que se llama cateto, y este cateto sería el opuesto. El B es el lado más largo de un triángulo rectángulo para este caso y se llamaría hipotenusa, ya la vamos a ver. Y la C sería el lado adyacente al ángulo A. Normalmente las letras se designan para los lados como una minúscula. Si nos damos cuenta, enfrente del ángulo B está la B minúscula, enfrente del ángulo A está la A minúscula y enfrente del ángulo C está la C minúscula. Es la forma de designarlos. Tampoco nos acostumbremos solo a usar A, B, C y D, porque puede ser cualquier nombre o cualquier número o cualquier otra letra. Trabajaremos con este ángulo que se está marcando acá, ya decíamos que era el A. Entonces el seno del ángulo A es igual al cateto opuesto. Esto hay que aprenderlo de memoria, no hay otra opción. El seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, en este caso A, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es la B, la que tenemos acá en rojo. Cateto opuesto, el verde, A, y la hipotenusa en B. Simplemente es hacer esta división y esta es la relación que tenemos para determinar cualquier lado que no conozcamos de un triángulo de este tipo. Siguiente ejemplo sería el coseno, o la siguiente razón trigonométrica es el coseno, que para el caso del ángulo A es la razón entre el cateto adyacente y el ángulo, y la hipotenusa, y se denota por coseno de A. Entonces coseno de A es igual al cateto adyacente, que en este caso es el C, el lado C, dividido entre la hipotenusa, que para este caso es la letra B minúscula, la que tenemos acá en rojo. Esa sería la función coseno. La tangente. Para la tangente, en este caso del ángulo A otra vez, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente, y se denota por tangente del ángulo. En este caso vamos a hablar de la tangente de A. Simplemente es igual al cateto opuesto, que ya decíamos que es el que está enfrente del ángulo, para este caso el A, el que está en verde, y lo dividimos entre el adyacente, que es el C, para este caso el que está en azul. Esta división equivale a la tangente. Las razones trigonométricas son 6. Aquí tenemos las 3 que acabamos de ver. Esto hay que, como les decía, memorizarlo.
pero las otras tres son las inversas. Entonces, con que aprendamos tres, las otras tres simplemente es darle la vuelta y ya las tendríamos. Y aquí lo podemos observar. La cosecante del mismo ángulo, lógicamente, si estamos hablando de A, todo tiene que ser de A. La cosecante de A estaría de esta manera: la hipotenusa sobre el cateto opuesto, simplemente la inversa a la función seno. La secante de A es la inversa a la función coseno, y aquí en la función coseno tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante será lo contrario, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último tenemos la cotangente, que es la inversa a la tangente. Recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en la cotangente le damos la vuelta y quedaría cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esas son las 6 funciones que tenemos, las 6 razones trigonométricas que tenemos para trabajar triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo se aplicaría todo esto. Acá tenemos un ejemplo de una aplicación más práctica para las razones trigonométricas. En este caso, determinar la altura de una construcción, un edificio, por ejemplo, determinar la altura de una montaña, de un árbol o de una figura más pequeña. Lógicamente tenemos que representar triángulos rectángulos. En este caso vamos a hallar la altura de este edificio. Y yo de alguna manera tendría que haber representado o haber podido medir la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B con algún tipo de medición como un metro o un flexómetro. Sería muy fácil, y a partir de un ángulo que yo voy a tener en cuenta acá, o a poder determinar o medir también, a partir de ese ángulo puedo llegar a determinar la altura del edificio con las razones trigonométricas. A ver, aquí me devolví mucho, era acá. Simplemente hacemos una proyección de este tipo, representando nuestro triángulo rectángulo. Ya tenemos un ángulo aquí de 35 grados, en este caso, nuestro ángulo recto que siempre debe cumplirse para este triángulo rectángulo. Y lo que pretendemos es determinar la altura de este edificio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos empezar verificando cualquiera de las 3 razones trigonométricas para hallarlo. Simplemente la primera sería seno de 35 grados. Diríamos que esto es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura. Voy a mover esto aquí un poco porque se está tapando. A ver, quitamos el título y ya está. Seno es cateto opuesto, el que está allá enfrente, ese es el cateto opuesto, en este caso lo llamamos altura, dividido entre la hipotenusa, que es este valor de acá. Pero si nos damos cuenta, esa hipotenusa no la conocemos, entonces esto es para definir que la función seno no nos sirve en este caso. Vamos a devolvernos. Si yo trabajara con la función coseno, sería algo similar porque también necesita la hipotenusa, entonces ya vemos que seno y coseno no nos sirve. Tendríamos que pasar a la siguiente, que es tangente. Tangente de 35 grados es igual, en este caso, al cateto opuesto, que es la altura, dividido entre el cateto adyacente, que el adyacente es el que está aquí al lado, por eso se llama adyacente el que está al lado, que en este caso es 48 metros. Aquí tenemos un despeje de esta ecuación muy sencilla. Simplemente, si yo quiero despejar la altura, si yo quiero despejar esta que es la altura, definitivamente lo que debemos hacer es dividir, este término que está dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar. Yo voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a quitar esto de acá para que se pueda ver.
Entonces tendríamos que 48, a ver, coloquémoslo acá, 48 metros multiplicado por la tangente de 35 grados, y esto va a ser igual a la altura, que es lo que estoy buscando. Y si nos damos cuenta, como ecuación ya estaría resuelto. Simplemente es hallar la tangente en una calculadora. A ver, la tengo por aquí, activo mi calculadora. Por acá está. Y la tenemos aquí. Simplemente es tangente de 35 por 48. Es muy sencillo. Buscamos la tangente. Tangente de 35 grados. 0.7. Multiplicado por 48. 33.61. Hay que tener en cuenta que la calculadora debe estar, se pueden trabajar en radianes o en grados, y debe estar en grados, y hay que verificar que esté en grados. Si nos damos cuenta, aquí está en DEC, no hay ningún problema, está efectuando bien la operación, y sería 33,6 la altura. Vamos a colocar esto por acá, vamos a quitar la calculadora. Y tendríamos que la altura de este edificio es de 33,6 metros. Y esto equivale a la altura. Esta es la forma de resolver cualquier tipo de ejercicios similares. Simplemente hacer un pequeño despeje, hacer una pequeña operación en la calculadora, y ya tendríamos nuestros valores según el ejemplo. Eso es todo. La altura de ese edificio corresponde a 33,6 metros. Vamos a ver una última cosa, un último ejemplo acá, que es este. Digamos que si ya tengo mi altura, ahora yo necesito, por algún motivo, o quiero saber cuál es la longitud de este cable. Digamos que voy a colocar un cable desde la altura máxima del edificio hasta el punto B, y necesito saber cuánto puede medir ese cable como mínimo. Para ello, lo que hacemos es lo mismo, buscar una función que me relacione estos elementos que ya tengo acá. Puedo hacerlos con el dato que ya calculé de la altura, pero vamos a hacerlo solamente con estos datos que tengo acá. Entonces, simplemente una función que me relacione la hipotenusa, que es el lado más largo, con el cateto adyacente, porque lo único que conozco es este ángulo. Para esto busco la razón trigonométrica, en este caso será el coseno. Recordemos que el seno relaciona el cateto opuesto, que es el que está enfrente, y el coseno el cateto adyacente, que es el que está al lado, juntos con la hipotenusa. Entonces por eso vamos a trabajar con la función coseno de una vez. Sería coseno del ángulo de 35 grados es igual al cateto adyacente, que el adyacente es 48 metros, dividido entre la hipotenusa, que pues voy a llamarlo aquí como una X, que es la interrogante, en este caso la longitud del cable. ¿Cómo despejamos esto? Similar al caso anterior, lo único que debo hacer es que esto pasa para acá, y este término que está multiplicando pasa para acá a dividir, o a multiplicar el denominador. Voy a quitar mi figura para que podamos ver esto más claro. El despeje quedaría como que X es igual a 48 metros dividido entre coseno de 35 grados. Lo que les decía, este término está dividiendo, pasa a multiplicar, y todo esto está multiplicando, pasa a dividir al otro lado o a multiplicar al denominador, que es exactamente lo mismo. Y lo tendríamos de esta manera. Entonces X, que es la longitud del cable, vamos a usar de nuevo nuestra calculadora, porque la operación aquí es muy básica. Borramos esto. Sería 48, a ver que no la están viendo por acá,
sería 48 dividido entre el coseno. ¿Dónde está coseno? Coseno, por aquí, de 35. 58.597. Tenemos que el cable tiene una longitud de 58.5 o 58.6 aproximando. Aquí sería igual a 58.6 metros. ¿Por qué metros? Porque la unidad que tenemos es metros, la única que hay. Y ya estaría. A ver, quitamos la calculadora. Y esta sería nuestra respuesta. Ya tendríamos solucionado nuestro ejercicio. ¿Cuánto es la longitud del cable? Mínimo debe ser 58,6 metros para un ejercicio como estos. Miremos de nuevo lo que nos estaban preguntando. Era hallar o determinar la longitud de este cable con un ángulo de elevación de 35 grados y una longitud o una distancia del punto A al punto B de 48 metros. Si nos damos cuenta, esto es algo muy sencillo. Dos ejemplos y espero que esto les haya servido y hasta la próxima.